La villa despierta antes que yo. Los primeros rayos del sol se cuelan por las rendijas de las contraventanas de madera, rozando apenas el suelo de terracota con un encaje fino de luz. Oigo el tintinear de las botellas en la parte trasera del camión antes de que el conductor llame a la puerta. Vino para los huéspedes, 2 cajas de Malbec, una de Sauvignon Blanc, siempre el mismo pedido. Firmo la guía de entrega, mis dedos rozan el papel áspero, asiento con la cabeza al conductor. Es nuevo, aún no sabe que no hablo al amanecer. Llevo 23 años manteniendo esta casa en movimiento. Las sábanas, almidonadas, la piscina, transparente como cristal, incluso cuando noviembre la cubre con un polvo gris. El pan para el desayuno llega a las 7, todavía caliente, en cestas de mimbre que huelen a levadura y calor. Los huéspedes no notan este mecanismo, y en eso consiste todo. Vienen a Carmelo para perderse, no para pensar por qué el café nunca se enfría. Tengo 57 años. Me llamo Lucía. Mis manos están endurecidas, las articulaciones de mis dedos hinchadas por años de lavar, cargar, reparar. Mi cabello, que antes era negro como el río de noche, ahora está surcado de plata, recogido en un moño apretado que cada año se siente más pesado. La villa es mi mundo, pequeño y terco, esculpido en este rincón silencioso de Uruguay. No es lujosa, no como las propiedades en la costa, pero es nuestra. Mía y de Ximena, aunque últimamente Ximena parece escaparse, su mirada vaga sobre las páginas de los libros contables. Esteban, mi esposo, ya está en el puerto. Seguro inclinado sobre un bote, las manos cubiertas de grasa, murmurando algo sobre un casco agrietado o un motor caprichoso. Siempre ha sido así, más cercano a la madera y al agua que a las personas. 32 años juntos, y nuestras conversaciones se han desgastado como una piedra bajo los pies en un sendero familiar. Anoche se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, comía guiso sin levantar la vista. Yo miraba las arrugas junto a su boca, más profundas que antes, y pensaba, ¿cuándo dejamos de buscar palabras? No hay enojo entre nosotros, ni siquiera distancia. Es algo más denso, como el aire antes de una tormenta. Llevo una bandeja con pasteles al comedor, el aroma a anís y manteca me sigue. Los huéspedes se despiertan, citadinos, sus voces cortan el aire con planes para el día. Sonrío, lanzo un suave buenos días, pero mis pensamientos ya están en el despacho, donde el libro mayor reposa sobre la mesa. Las cuentas crecen, y Ximena evita mis preguntas sobre el contrato con los proveedores de alimentos. Es mi amiga más antigua, mi socia, pero últimamente su risa suena demasiado aguda, y sus excusas, demasiado frágiles. Afuera florecen las jacarandas, sus pétalos púrpura cubren el patio como ceniza esparcida. Me detengo junto a la piscina, su superficie está inmóvil, como un espejo. En el agua parpadea mi reflejo, una mujer a la que apenas reconozco. No me detengo. Tengo que comprobar si han llegado las flores para el vestíbulo, y si los encargados de la limpieza no olvidaron pulir los cristales en el ala de huéspedes. El día ya ha comenzado, y no va a esperarme. La mañana comenzó con el olor a café que se filtraba desde la cocina y el retumbar lejano de un trueno sobre el río. Estaba de pie en el despacho, con una carta del proveedor de vinos en las manos, otra factura que no habíamos pagado. El papel era delgado, casi transparente, pero pesaba, como si hubiera absorbido todos nuestros fracasos. Ximena debía haber llegado hacía una hora. Su teléfono guardaba silencio, y yo ya sabía que no vendría. Cuando por fin apareció, sus pasos en el vestíbulo sonaban demasiado rápidos, como los de alguien que huye de algo. Ximena irrumpió en el despacho, el cabello recogido con descuido y los ojos enrojecidos, quizás por el llanto o el insomnio. Tiró el bolso sobre una silla y, sin mirarme, dijo, «Me voy, Lucía. A Chile. La próxima semana». Su voz temblaba, pero no por duda, por una decisión ya tomada. Me quedé inmóvil. Las palabras se atascaron en mi pecho, afiladas como cristales rotos. «¿Chile?», repetí, aunque la había oído perfectamente. «¿Y la villa? ¿Las deudas? ¿Todo esto?». Mi voz era más tranquila de lo que me sentía. Ximena se encogió de hombros, como si no se tratara de su negocio, de nuestra vida compartida.
divorcio, Lucía. Ya no puedo más. Tú puedes con esto. Siempre has podido. Se volvió hacia la ventana, y vi cómo sus dedos se aferraban al alféizar. No dio detalles, y yo no los pedí. Divorcio, solo una palabra, pero detrás de ella se abría el abismo de su dolor. Aún así, me dejaba sola. Deudas con los proveedores, facturas sin pagar por limpieza, el servicio de piscina amenazando con demandar. Y lo peor, nuestra propiedad, registrada a nombre de ambas, con una titularidad confusa que nunca resolvimos. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba, como si estuviera parada al borde de un muelle y la ola ya se acercara. ¿Hablas en serio? Traté de sostener la voz, pero se quebró. Ximena se volvió, su mirada era pesada, pero no culpable. Que necesito empezar de nuevo. Lo entenderás. Se fue, dejando tras de sí solo el rastro de su perfume y una carpeta con contratos inconclusos sobre la mesa. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí, mirando la puerta. El sol ya se había elevado más alto, y las sombras de las jacarandás en el patio se habían acortado. Los huéspedes charlaban en el comedor, alguien se quejaba de que el café estaba demasiado fuerte. La vida de la villa seguía, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí se había quebrado. Guardé las manos en los bolsillos para que no temblaran y fui a revisar la piscina. El cloro picaba en la nariz, pero me concentré en ese olor para no pensar. Esteban volvió del puerto tarde. Yo estaba sentada en la cocina frente a un plato de sopa fría que no había tocado. Él se quitó las botas en la entrada, sus movimientos lentos, como siempre después de un día largo. ¿Pasó algo?, preguntó sin mirarme, sirviéndose un vaso de agua. Podía haberle contado. Sobre Ximena, las deudas, como todo se venía abajo. Pero en vez de eso, dije, la cerradura del cuarto de servicio está trabada. ¿Podés verla? Él asintió, sus hombros apenas se encogieron, como si eso fuera toda la ayuda que necesitaba. Esteban nunca se metía en mis asuntos, y yo se lo agradecía. Pero esa noche su silencio no se sentía como refugio, sino como otro peso más. Lo observé salir de la cocina y pensé, ¿alguna vez notará que me estoy hundiendo? Los días después de la partida de Ximena eran como una tela vieja, aún aguantaban, pero se rompían con el más mínimo tirón. Me despertaba antes del amanecer, revisaba el correo, respondía cartas airadas de los proveedores, prometía pagos que no tenía. Los huéspedes se quejaban de una canilla que goteaba o de luces apagadas en las habitaciones, y yo sonreía, asentía, arreglaba, como si pudiera reparar no solo la villa, sino también a mí misma. Pero cada noche, al acostarme, el silencio de la casa zumbaba como un cable bajo tensión. Ana, mi vecina, fue la primera en notarlo. Llegó una mañana con una canasta de empanaditas de limón, aún tibias, envueltas en un paño de lino. Su cabello canoso estaba trenzado con prolijidad, y sus ojos, como siempre, veían más de lo que yo quería mostrar. Lucía, pareces un fantasma, dijo, dejando la canasta sobre la mesa del comedor. Me encogí de hombros, fingiendo estar ocupada revisando la lista de reservas. Mucho trabajo. Ximena se fue, ya sabes. Ana no se fue. Se sentó frente a mí, sus dedos, torcidos por la artritis, tamborileaban sobre la mesa. ¿Necesitas ayuda? Mi Federico volvió de Brasil. Sin trabajo, sin planes, pero con un título de abogado. Él puede encargarse de tus papeles. Su voz era suave, pero firme, como el agua que desgasta la piedra. Yo no quería la ayuda de nadie. La villa era mi carga, mi condena. Aceptar una mano era admitir que no podía más, y eso no me lo permitía. Pero Ana me miraba como si ya supiera mi respuesta. Solo habla con él, Lucía. ¿Qué tenés que perder? Desvié la mirada hacia la ventana. Las deudas no iban a desaparecer solas. Contratos, titularidad, cuentas, era un ovillo que no podía desatar por más que tirara de los hilos. Está bien, dije al fin. Que venga. Pero solo para mirar. Ana sonrió, apenas, como si hubiera ganado una apuesta consigo misma. Vendrá mañana por la mañana.
Y comete una empanadita, estás tan flaca como una sombra. Esa noche me quedé en el despacho, repasando papeles. La luz de la lámpara caía sobre las pilas de facturas, cartas, notas escritas por la mano de Ximena. Su letra, pequeña y apurada, ahora se sentía ajena. Intenté hacer un plan, qué pagar primero, con quién negociar, pero los números se desdibujaban frente a mis ojos. Esteban entró, con un martillo y un alambre en la mano. Ya arreglé la cerradura del cuarto de servicio, dijo al pasar. Asentí sin levantar la cabeza. No preguntó qué me pasaba. Yo no lo dije. Cuando se fue, me recosté en la silla y cerré los ojos. Mañana vendría Federico. No sabía qué esperar, salvación o una carga más. Pero en ese momento, en el despacho estrecho que olía a madera vieja y a café, sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba, suavemente, como una rama fina antes de la tormenta. Federico llegó exactamente a las 8. Escuché sus pasos sobre la grava antes de que tocara a la puerta de la villa. Eran pasos ligeros, sin apuro, como si no tuviera prisa por estar en ningún lugar que no fuera ese umbral. Abrí la puerta con un trapo en la mano, acababa de limpiar el polvo de los estantes del vestíbulo. Él estaba allí, con una camisa de lino descolorida, un viejo maletín de cuero colgado del hombro. Alto, delgado, con canas ligeras en las sienes, aunque no debía tener más de 40. Sus ojos, oscuros y serenos, miraban de frente, sin invadir, como si ya supiera que no me gustaban las palabras de más. ¿Lucía? Preguntó, aunque claramente sabía quién era. Mi madre me dijo que necesitas ayuda. Su voz era baja, con un dejo ronco, como de alguien que habla poco, pero con precisión. Asentí y le hice un gesto para que pasara. Sí. Hay un poco de desorden con los papeles. Nos sentamos en la vieja mesa del vestíbulo, la que se tambalea si apoyas el codo en un lado. Traje la carpeta con documentos, facturas, contratos, cartas con amenazas de los servicios. Federico abrió su maletín, sacó un cuaderno y una lapicera, con una calma casi ceremonial. Contame por dónde empezamos, dijo, y sentí que la tensión en mis hombros se aflojaba un poco. No porque confiara en él, aún no dejaba que nadie se acercara tanto a la villa, sino porque no hizo preguntas inútiles. Empecé por las deudas. Proveedores de vino, el servicio de la piscina, la empresa que traía comida para la cocina. Las palabras salían lentas, como si las sacara de un pozo profundo. Federico escuchaba, anotaba de vez en cuando. El rasgueo de su lapicera sobre el papel tenía algo tranquilizador. No interrumpía, no suspiraba, no me miraba con lástima. Solo una vez alzó la vista, ¿y la propiedad? ¿Ximena sigue en los papeles? Asentí, sintiendo cómo se me apretaba la garganta. Sí. Nunca la dividimos. Nunca pensamos que esto pasaría. No preguntó más por Ximena. En cambio, abrió la carpeta, hojeó algunas páginas y dijo, bien. Primero vamos con lo peor, los servicios. Después vemos lo de la titularidad. Paso a paso. Sus palabras eran simples, pero había peso en ellas, como si ya viera un camino que yo no podía. Trabajamos hasta el mediodía. El sol se colaba por las ventanas, dejando franjas largas de luz en el suelo. Los huéspedes iban y venían, alguien pedía toallas extra, otro preguntaba por excursiones al río. Yo respondía de forma automática, sin apartarme de los papeles. Federico no se distraía, ni siquiera cuando un camarero volcó café en la mesa de al lado. Solo esbozó una leve sonrisa y siguió escribiendo. Cuando se preparaba para irse, dije de pronto, gracias por venir. Las palabras se me escaparon solas, y al instante me arrepentí, sonaban demasiado abiertas, demasiado vulnerables. Federico se detuvo junto a la puerta, su mano en el picaporte. Y no me agradezcas, Lucía. Es solo trabajo. Pero en su mirada había algo más, apenas visible, como una sombra que desaparece cuando giras la cabeza. Se fue, y yo me quedé en el vestíbulo con la carpeta en las manos. Pensé que, por primera vez en semanas, no sentía que me estuviera ahogando. Pero ese pensamiento era peligroso, olía a esperanza,
y yo hacía tiempo que había dejado de confiar en ella. La villa respira como un ser vivo. Por la mañana zumba con las voces de los huéspedes y el tintinear de la loza. Al mediodía huele a cloro y a pasto recién cortado. Por la noche se calma, como una anciana cansada. Conozco cada uno de sus sonidos. El crujido del tercer escalón en el ala de huéspedes. El zumbido de la heladera en la cocina cuando queda mal cerrada. Pero últimamente, he empezado a notar que esos sonidos ya no ahogan mis pensamientos. Federico llega cuando el día ya empieza a apagarse. Veo su silueta en la puerta del despacho, su figura alta, el maletín de cuero, una taza de café en la mano, como si formara parte de su uniforme. Nos sentamos en la mesa, donde los papeles están esparcidos como hojas después de una tormenta, y él empieza a trabajar. Sus preguntas son simples, pero precisas. ¿Hay comprobante de pago del vino de mayo? ¿Los proveedores respondieron sobre el nuevo contrato? Yo contesto, a veces suspirando cuando tengo que rebuscar entre carpetas viejas, pero su tranquilidad me afecta como agua fría sobre la piel caliente. Hoy trajo buenas noticias. El servicio de la piscina aceptó un plan de pagos y saldamos la mitad antes de fin de mes. Asentí, sintiendo como la tensión en mis hombros aflojaba un poco, pero no dije nada. Él no espera agradecimientos, y yo no sé cómo darlos. En lugar de eso, me levanté a servirme un vaso de agua y noté cómo, sin darse cuenta, se acomodaba los anteojos cuando se le deslizaban por la nariz. Ese gesto, tan simple, tan cotidiano, se quedó en mi memoria como una huella sobre la arena. Fuera del despacho, la villa sigue su vida. Escucho a un camarero discutir con el cocinero sobre quien olvidó pedir albahaca. Un huésped pide otra manta, y yo prometo llevarla, aunque sé que el depósito está casi vacío. Ana pasó esta mañana, dejó un cuenco con mandarinas y una invitación para almorzar el domingo, pero me excusé diciendo que tenía mucho trabajo. Esteban está en el puerto, pero no pienso en él, su presencia en mi vida se volvió como un mueble, cómoda, pero invisible. Hoy me quedé en el despacho después de que Federico se fue. Dejó sobre la mesa una hoja con anotaciones, líneas prolijas, listas, números. Pasé el dedo por su letra, como si pudiera contarme más que sus palabras. Afuera empezaba a oscurecer, y de pronto recordé cómo, hace muchos años, me paré en ese mismo lugar y soñé con que la villa sería algo más que un negocio, un hogar donde cada huésped sintiera calor. Ahora no estoy segura de si yo misma lo siento. Salí al patio trasero, donde el aire era fresco y olía a tierra mojada. Las ramas de los árboles frutales se mecían en la oscuridad, y pensé en Federico, no como el abogado que arreglaba mis finanzas, sino como un hombre que, quizás, también buscaba algo perdido. Ese pensamiento era peligroso, como hielo fino bajo los pies, pero no lo aparté. Le permití quedarse, de pie en la oscuridad, escuchando cómo la villa respiraba a mi alrededor. Trabajar con Federico se volvió como una danza, lenta, cuidadosa, pero con un ritmo claro. Nos encontrábamos en el despacho cada vez que el sol se ocultaba detrás del horizonte, y desmenuzábamos los papeles como si estuviéramos desenredando la vida de alguien más. Cerró la deuda con el servicio de aire acondicionado, negoció una prórroga con los proveedores de alimentos, incluso encontró un error en un contrato viejo de limpieza que nos ahorró 1,000 pesos. Lo observaba trabajar, sus dedos pasaban las hojas con rapidez, su lapicera dejaba marcas ordenadas, y pensaba que quizás sabía arreglar no solo documentos, sino algo más profundo, algo que yo no me animaba a tocar. A pesar de mis preocupaciones, la vida seguía. Esteban regresaba del puerto, sus manos manchadas de grasa, la mirada perdida más allá del río. Me lanzaba un cansada, breve y se iba a lavarse las manos, sin esperar respuesta. Ana traía galletitas o frutas, hablaba del nuevo local en la ciudad, y yo asentía, aunque mi cabeza estaba llena de cifras y fechas límite. Los huéspedes pedían toallas frescas o se quejaban del ruido en la cocina, y yo corría, solucionaba, mantenía todo en marcha, como si detenerme significara que todo se derrumbaría. Pero con Federico el tiempo se detenía. No porque hiciéramos algo especial, sino porque su presencia era como un respiro después de una larga inmersión. No llenaba el silencio con palabras innecesarias, no intentaba parecer a alguien distinto. A veces lo sorprendía mirándome cuando creía que yo no lo notaba, y en esos ojos había algo que no lograba descifrar. Una noche terminamos más temprano de lo habitual.
La lluvia golpeaba el techo, y le ofrecí quedarse a tomar un té, para no salir bajo el aguacero. Aceptó, y nos mudamos a la cocina, donde olía a limones y pan recién hecho. Puse la pava en el fuego, y él se sentó a la mesa, sosteniendo la taza como si pudiera calentar algo más que sus manos. «¿Sabes?», dijo de pronto, mirando sus palmas, «pensé que en Brasil iba a dejar todo atrás. A mi hija, a su madre, a todo. Pero no te suelta. Solo cambia de forma». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como ropa mojada. Podría haber dicho algo banal, como, «el tiempo cura», o, «sos joven todavía». Pero me senté frente a él, con mi taza entre las manos, y dije, «Hace 30 años que sostengo esta villa, pero a veces siento que es ella la que me sostiene a mí. Y no sé cómo soltar». Mi voz era baja, pero sincera, y sentí que algo dentro de mí se quebraba, como hielo fino. Federico alzó la vista, y por primera vez no vi calma en sus ojos, sino algo vivo, como una chispa en la oscuridad. «Quizás no tengamos que soltar», dijo. «Tal vez solo tengamos que aprender a cargarlo». No esperó respuesta, y yo no sabía qué decir. Nos quedamos allí, tomando el té, mientras la lluvia golpeaba los vidrios como si quisiera entrar. Cuando se fue, me quedé en la cocina mirando su taza vacía. Sus palabras giraban en mi cabeza como piedritas en el río. No sabía que había perdido Federico, pero sentía que ambos cargábamos algo invisible. Y por primera vez en muchos años, no quise apartar ese pensamiento, le permití quedarse, como a un huésped al que no se apura a irse. Los meses pasaron como agua entre los dedos. La villa se mantenía a flote, aunque tambaleante, como un barco viejo en plena tormenta. Federico había desenredado casi todas las deudas, los proveedores de comida aceptaron un nuevo plan de pagos, el servicio de la piscina cerró su cuenta tras largas negociaciones, e incluso la empresa de limpieza, que había amenazado con demandarnos, se retiró tras un pago parcial. Miraba las pilas reducidas de papeles en el despacho y sentía alivio, pero era un alivio frágil, como el primer hielo del río. Algo dentro de mí había cambiado, y no tenía nada que ver con los números. La villa olía igual, a cloro, café, pan fresco que llegaba con el amanecer. Los huéspedes iban y venían, dejando sábanas arrugadas y copas de vino a medio tomar. Corría entre quejas, que el aire acondicionado hacía ruido, que el agua no estaba lo suficientemente caliente, y respondía con una sonrisa que ya era parte de mi piel. Pero cada vez que pasaba por el ala de huéspedes, donde las viejas puertas rechinaban en sus bisagras, me sentía igual de frágil, como si un empujón bastara para romperme. Esteban lo notaba, aunque no dijera nada. Su mirada, cuando volvía del trabajo, era más pesada que antes. Una noche se quedó más tiempo en la cocina, con la cuchara suspendida sobre el plato de sopa, y preguntó, «¿Estás durmiendo algo?». Me encogí de hombros, fingiendo que lavaba un plato. «Como siempre», respondí, pero mi voz sonaba más delgada de lo que quería. Él no insistió, solo asintió y se fue al televisor. Su silencio, antes tan habitual, ahora dolía. Federico venía 3 veces por semana, y me sorprendía a mí misma contando las horas hasta su llegada. No por los papeles, ya sabía que él los manejaría, sino por cómo llenaba el espacio. Su voz, grave y algo ronca, su forma de entrecerrar los ojos al leer letra pequeña, sus pausas inesperadas, cuando su mirada se perdía más allá de mí, como si recordara algo lejano. No le preguntaba qué había detrás de esas pausas, pero dejaban huella en mí, como una piedra en agua quieta. Una noche terminamos de revisar el último contrato, uno menor, sobre el suministro de flores para el vestíbulo. Federico se recostó en la silla, se frotó las sienes y dijo, «Parece que casi salimos». Asentí, pero no sonreí. Debería haberme alegrado, pero en lugar de eso sentía un vacío, como si con cada deuda cerrada perdiera una parte de mí. «¿Estás cansado?», pregunté, solo para romper el silencio. Me miró, sus ojos oscuros como el río en la noche. «Y no más que vos», respondió, y en su voz había algo que me hizo detenerme. Nos quedamos sentados en el despacho, donde la lámpara zumbaba y el viento se oía tras la ventana. Podría haberme levantado, traer café, cambiar de tema. Pero lo miré y, de pronto, dije,
A veces pienso que esta villa es lo único que tengo. Y no sé si eso alcanza. Las palabras salieron como aire de un globo pinchado, y me arrepentí al instante. Federico no apartó la mirada. Suficiente no es un lugar, Lucía, dijo en voz baja. Es lo que sentís cuando te vas a dormir. Sus palabras me atravesaron como una flecha, y sentí que algo se cerraba en mi pecho. No sabía que había perdido él, una hija, Brasil, a sí mismo, pero en sus ojos vi lo mismo que sentía yo, una lucha callada, persistente, contra algo sin nombre. Guardamos silencio, y pensé que ese silencio no era vacío, sino denso, como el aire antes de la lluvia. Cuando se fue, me quedé en el despacho, mirando sus anotaciones. Me temblaban los dedos al ordenar los papeles, y comprendí que lo que temía no eran las deudas, ni perder la villa, sino lo que podía sentir si me permitía ser sincera. Salí al patio, donde la noche era fría y húmeda, y me quedé allí, escuchando cómo la villa respiraba. Pero por primera vez, no estaba segura de querer que me sostuviera para siempre. Un día despejado, la lluvia comenzó justo cuando salíamos del escribano. El cielo, que había estado encapotado todo el día, por fin se quebró, y el agua cayó sobre el empedrado en gotas finas y frías. Sostenía la carpeta con los documentos bajo la campera, como si pudiera proteger no solo los papeles, sino también a mí misma. Federico caminaba a mi lado, los hombros ligeramente encorvados, pero con paso firme, como si la lluvia no tuviera nada que ver con él. Acabábamos de firmar los últimos acuerdos, la deuda con el servicio de piscina saldada, el contrato con los proveedores de comida reescrito, la titularidad de la villa, finalmente, clara y solo a mi nombre. Todo había terminado. Pero no sentía alivio, solo vacío, como después de una enfermedad larga. Nos detuvimos bajo un alero estrecho junto a una cafetería que olía a madera mojada y azúcar quemado. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos, y yo miraba ese brillo tembloroso para no mirarlo a él. Quise decir algo sencillo, algo que llenara el silencio, sobre el clima, la villa, lo bien que habíamos salido adelante. Pero las palabras se me atoraban en la garganta como una piedra. En vez de eso, me giré hacia él, y sus ojos, oscuros, profundos, con esas mismas sombras que había visto tantas veces en el despacho, se encontraron con los míos. Estaba cerca, más de lo habitual. Su pelo se mojaba, las gotas resbalaban por sus sienes, pero no las apartaba. Sentí que el aire entre nosotros se volvía más denso, más espeso, como justo antes de una tormenta. Lucía, dijo en voz baja, y en su voz no había preguntas, solo mi nombre, pronunciado como si lo hubiera tenido guardado dentro por mucho tiempo. No respondí. Di un paso, pequeño, casi imperceptible, pero que lo cambió todo. Nuestros rostros quedaron tan cerca que pude sentir su calor. Podría haberme apartado, desviado la mirada, marcharme. Pero no me moví. Su mano apenas rozó la mía, y ese contacto, leve como una pluma, fue como un permiso, uno que no pedí, pero necesitaba. Levanté la cabeza, y entonces sucedió. El beso no fue como en la juventud, no fue ardiente ni desesperado. Fue tímido, cauteloso, como si ambos temiéramos romper algo frágil. Mis manos, que hasta ese momento apretaban la carpeta, se aflojaron, y sentí los papeles deslizarse, caer al suelo mojado. El momento no duró mucho, unos segundos, tal vez menos. Nos apartamos al mismo tiempo, como si nos asustara nuestra propia osadía. Federico me miró, sus ojos más abiertos que de costumbre, pero no pidió perdón, no explicó nada. Yo tampoco dije nada. La lluvia golpeaba el techo del alero, y pensé que ese sonido era lo único que me anclaba a la realidad. Y me voy, dijo por fin, su voz ronca, como si las palabras le arañaran la garganta. Asentí, sin fiarme de mi propia voz. Se dio vuelta y se marchó, su figura disolviéndose en la cortina gris de la lluvia. Yo me quedé allí, aferrada al borde del alero, sintiendo como el agua me corría por el cuello. Los papeles yacían en un charco, sus bordes ya empapados, pero no los recogí. Sabía que acababa de cruzar un límite del que no hay regreso, y ese pensamiento era aterrador y, a la vez, extrañamente vivo. La lluvia no cesaba, pero yo no tenía prisa por volver a la villa. Caminaba por las calles angostas de Carmelo,
con la carpeta de papeles empapados en las manos, y sentía como el agua se filtraba a través de mis zapatos. Mis pasos eran lentos, como si temiera que un movimiento brusco me despertara de lo que acababa de ocurrir. El beso con Federico, breve, inseguro, con sabor a lluvia, ardía en mi memoria como una brasa que cae sobre pasto seco. No lo planeé. No lo planeamos. Pero ocurrió, y no podía esconderme de la verdad que ahora latía dentro de mí. Las calles estaban casi vacías, solo algunos faroles se reflejaban en los charcos, y el viento arrastraba papeles y hojas por el adoquinado. Me detuve frente a una vieja panadería, donde Ximena y yo solíamos comprar pan para los primeros huéspedes de la villa. La vidriera estaba apagada, pero vi mi reflejo, empapada, con el maquillaje corrido, el cabello pegado a la frente. No era la Lucía que dirigía la villa con puño firme, sino una mujer que acababa de dar un paso al borde del abismo. Mis manos temblaban cuando me toqué los labios. Aún lo sentía, el frío de su piel, el momento exacto en que nuestros rostros se acercaron tanto que pude ver las diminutas gotas de lluvia en sus pestañas. No fue deseo. No fue impulso. Fue otra cosa, algo callado, doloroso, como una verdad que uno guarda demasiado tiempo. No dijimos una sola palabra después. No hubo promesas, ni explicaciones. Solo su mirada, fija en la mía, y un silencio más pesado que la lluvia. Llegué al puente sobre el río, donde el aire olía a tierra mojada y a madera podrida. El agua debajo era negra, brillando apenas bajo la luz de faroles lejanos. Me quedé allí, aferrada a la baranda, y pensé en Federico. No en lo que vendría, no me permitía mirar tan lejos, sino en cómo me había mirado, como si viera no solo a la Lucía que luchaba con facturas, sino a la que se escondía detrás. Recordé sus palabras sobre su hija, sobre los papeles de su madre, sobre Brasil que no los soltaba. Y entendí que los dos éramos como esos papeles en mi mano, arrugados, empapados, pero todavía enteros. Tenía miedo. No porque hubiera traicionado a Esteban, aunque esa palabra ya giraba en mi cabeza, filosa como una navaja. Tenía miedo de mí misma, de lo que sentí en ese instante en que nuestros labios se tocaron. No era solo deseo, era la sensación de estar viva, de poder querer, necesitar, romper los muros que había construido durante años. Y eso daba más miedo que cualquier deuda o que perder la villa. Volví a casa tarde. La villa dormía, solo una lámpara encendida en el vestíbulo lanzaba sombras largas sobre las paredes. Me quité los zapatos mojados, dejando un charco en el suelo, y fui a la cocina. Allí estaba el cuenco con mandarinas que Ana había traído, y tomé una, la apreté en la mano, sintiendo la piel tersa ceder bajo mis dedos. No sabía qué le diría a Esteban. No sabía si volvería a ver a Federico. Pero sabía que ya no podía fingir que nada había cambiado. Me senté a la mesa, con la mandarina entre las manos, y escuché la lluvia golpear el techo. Mis manos aún temblaban, pero no las escondí. Me permití sentirlo todo, el miedo, la culpa, el calor extraño y doloroso que me llenaba el pecho. Y por primera vez en muchos años, no me di la vuelta para huir de mí misma. La mañana después de la lluvia era silenciosa, pero densa, como si el aire todavía contuviera el peso del aguacero de la noche anterior. Estaba frente al espejo del pequeño baño de la villa, con un trapo húmedo en la mano con el que acababa de limpiar el lavabo. Mi reflejo me devolvía la mirada, ojos enrojecidos por el insomnio, arrugas más profundas de lo que recordaba, labios apretados como si temieran soltar un secreto. Ayer crucé un límite, y ya no había forma de volver atrás. No dormí. Pasé la noche acostada, escuchando la respiración de Esteban a mi lado, ese ritmo lento y parejo que antes me calmaba y que ahora me parecía ajeno. Imaginaba cómo habría sido todo si no hubiera dado ese paso bajo la lluvia, si no hubiera levantado la mirada, si no me hubiera permitido sentir. Pero me lo permití. Y eso lo cambió todo, no solo entre Federico y yo, sino dentro de mí. Ya no podía fingir que seguía siendo la misma Lucía que sostenía la villa, a Esteban, a sí misma, con una voluntad de hierro. Durante todo el día me moví como en una niebla. Revisaba reservas, respondía llamadas de proveedores, escuchaba quejas de huéspedes. Pero cada uno de mis movimientos era mecánico, como si representara un papel que conocía de memoria.
En mi cabeza se repetían fragmentos de la noche anterior, las sombras en los ojos de Federico, su mano rozando la mía, el sonido de la lluvia apagando todo, menos los latidos de mi corazón. No sabía si lo volvería a ver, ni si quería. Pero sabía que no podía guardar esto dentro de mí. Esteban regresó del puerto más temprano de lo habitual. Yo preparaba la cena, un guiso sencillo de papas con romero, cuando entró a la cocina. Sus botas dejaron huellas de barro en el piso, pero no les presté atención. Se sentó a la mesa, con un vaso de agua en la mano, y su silencio llenó el espacio como siempre. Pero esta vez yo no podía soportarlo. Apagué la hornalla, me sequé las manos con el delantal y me senté frente a él. Esteban, empecé, con la voz temblorosa pese a mis esfuerzos, tengo que decirte algo. Levantó la mirada, sus cejas se movieron apenas, pero su rostro siguió sereno como siempre. Podría haberme detenido, inventar algo sobre la villa o las deudas. Pero no lo hice. Te fui infiel. Ayer. Con Federico. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, y sentí como el aire en la cocina se volvía espeso, casi sólido. Esteban no se movió. Sus dedos apretaron el vaso, pero no apartó la mirada. Esperaba gritos, preguntas, rabia, algo que rompiera ese silencio. Pero él solo me miraba, y en sus ojos, oscuros y profundos como el río, vi dolor. No agudo, no ruidoso, sino callado, del que corta más hondo. ¿Por qué?, preguntó por fin, con una voz ronca, como si las palabras le arañaran la garganta. Podría haberme justificado, decir que fue un accidente, que no lo planeé. Pero dije la verdad, no lo sé. Pero ya no puedo fingir ser quien era. Mis manos estaban sobre la mesa, temblorosas, pero no las escondí. Lo miré a los ojos y vi que el dolor se mezclaba con algo más, quizás comprensión, quizás agotamiento. Asintió, apenas, y se levantó. No tengo nada que decirte. Necesito pensar a solas, dijo y salió de la cocina, dejándome con el olor a romero y la sensación de haber roto algo irreparable. No esperé a que regresara. Fui al dormitorio, saqué una vieja valija de debajo de la cama y empecé a empacar. Camisas, suéteres, un par de zapatos, lo que cupiera. Me movía despacio, pero con decisión. No lloré, aunque las lágrimas ardían en el pecho. Sabía que no podía quedarme. No porque Esteban me echara, sino porque ya no podía vivir en esa casa fingiendo que nada había cambiado. Cuando cerré la valija, la villa estaba en silencio, solo el reloj del vestíbulo marcaba los segundos. Me quedé en la puerta, con la mano en la manija, y pensé que no dejaba solo a Esteban, sino también a mí misma, a esa Lucía que lo guardaba todo, hasta quebrarse. Y ese pensamiento, aunque dolía, era curiosamente liviano, como el primer aliento después de una larga asfixia. La pequeña habitación sobre la librería huele a papel viejo y a barniz con el que alguna vez cubrieron las vigas de madera. Es estrecha, con una sola ventana que da a una calle angosta de Carmelo, donde por la mañana suenan bicicletas y por la noche pasean gatos. La cama cruje cuando me muevo, y el armario, angosto y ladeado, apenas guarda la mitad de mis cosas. Pero esta habitación es mía. No la villa, no Esteban, no las deudas ni los huéspedes, solo este espacio donde puedo respirar sin mirar atrás. Llevo 3 meses viviendo aquí. Vendimos la villa en silencio, sin avisos ni alboroto. El comprador, un hombre mayor de Montevideo, quería convertirla en pensión para turistas. No estuve presente cuando se firmaron los papeles. Federico me envió los documentos a través de Ana, y firmé aquí mismo, en esta habitación, sentada en la pequeña mesa donde ahora tengo una maceta con albahaca. No pregunté qué hace Federico, ni si se quedó en la ciudad. Él no me buscó, y yo tampoco a él. Lo que ocurrió entre nosotros fue un instante, no una promesa, y aprendí a no aferrarme a los instantes. Mis días ahora son simples. Trabajo en la librería de abajo, ordeno libros en los estantes, respondo preguntas de los clientes, a veces preparo té para la dueña, doña Clara. A ella le gusta contar historias de su juventud en Buenos Aires, y yo la escucho mientras sostengo una taza caliente, aunque a menudo mis pensamientos se pierden. No soy más feliz, no soy más joven. Mis manos siguen ásperas, las arrugas no se borran,
Y por las noches todavía me despiertan sueños donde escucho el crujido de las puertas de la villa. Pero sé que hice lo correcto al dejarlo todo. Esteban no llamó, no escribió. Ana me contó que sigue trabajando en el puerto, arreglando botes, viviendo en la misma casa donde pasamos 32 años. Lo imagino en la mesa de la cocina, con un plato de sopa fría, y el corazón se me encoge, pero no me dejo hundir en ese pensamiento. Le hice daño, y ese dolor es una carga que llevo, pero no puedo volver para aligerarla. Me elegí a mí misma, y fue la decisión más difícil de mi vida. A veces pienso en Federico. No con nostalgia ni arrepentimiento, sino con una curiosidad tranquila, como quien recuerda un camino que no tomó. Recuerdo su voz, sus manos, aquel beso bajo la lluvia que rompió algo en mí, pero que también me liberó. No sé dónde está, ni si encontró la paz que buscaba. Pero le agradezco, no por saldar mis deudas, sino por obligarme a mirarme de frente. A esa Lucía que se escondía detrás de la villa, de los deberes, del silencio con Esteban. Hoy salí a la calle después del trabajo, cuando el sol ya se ponía, y el cielo sobre Carmelo era rosado como un durazno. Compré una mandarina a un vendedor ambulante, la partí al medio, y el aroma de la cáscara llenó el aire. Me quedé allí de pie, mirando el río a lo lejos, y pensé que por primera vez en muchos años no sentía la necesidad de correr, de arreglar, de sostener. Todo lo que hay en mí ahora, es mío. Los miedos, la culpa, las pequeñas alegrías, como esta mandarina en mi mano. No los escondo, no los entierro como antes. Cuando volví a la habitación, doña Clara había dejado un libro sobre la mesa, un tomo antiguo de poesía de Neruda. Lo abrí al azar, y mis ojos se posaron en una línea: quiero vivir en mí como en una casa. Sonreí, apenas, y pensé que quizás por fin estoy aprendiendo. No a ser feliz, ni perfecta, sino simplemente a ser. Y eso, tal vez, sea suficiente. El sol en Carmelo se pone despacio, como si no quisiera dejar ir el día. Estoy sentada en un banco junto al río, con un sombrero de paja en las manos que compré en el mercado la semana pasada. El viento trae olor a algas y a humo lejano, y el agua frente a mí brilla como vidrio roto. Tengo 58 años, y por primera vez en mucho tiempo siento que el tiempo me pertenece, no a la villa, no a los huéspedes, no al pasado, sino solo a mí. Han pasado 7 meses desde que lo dejé todo. La librería donde trabajo ya no es solo un empleo, sino parte de mi ritmo. Me gusta cómo huelen los libros nuevos, cómo cruje la escalera cuando alcanzo un tomo en el estante más alto, cómo se ríe doña Clara cuando confundo los nombres de los autores. Pero lo que más me gusta son esos momentos en los que los clientes, jóvenes o mayores, encuentran un libro que los toca. Ayer, un adolescente con trenzas compró un libro de cuentos y dijo: es como si alguien hubiera escrito sobre mi corazón. Sonreí, y pensé que quizás yo también estoy aprendiendo a ponerle palabras al mío. Ya no vivo sobre la librería. Hace 2 meses alquilé una casita en las afueras del pueblo, con un pequeño jardín donde crecen margaritas silvestres y un limonero testarudo. Por las tardes riego las plantas, me siento en el porche con una taza de té de menta y escucho a los grillos cantar su canción interminable. No es el paraíso, no es un cuento de hadas. El limonero está enfermo, el techo gotea cuando llueve, y todavía me despiertan sueños donde oigo el rechinar de las puertas de la villa. Pero estoy en casa, no entre paredes, sino dentro de mí. Hoy conocí a mi nuevo vecino, un pintor mayor llamado Raúl. Se mudó desde Colonia para atrapar la luz de Carmelo, como dice él. Charlamos junto al río, cuando me detuve a ver cómo pintaba el atardecer. Su pincel dejaba trazos de naranja y violeta en el lienzo, y de pronto le dije: eso parece esperanza. Me miró, sus ojos brillaban bajo unas cejas espesas, y me respondió: esperanza es cuando ves color, incluso cuando oscurece. Me reí, por primera vez en mucho tiempo con verdadera ligereza, y pensé que quizás tenía razón. No me aferro al pasado, pero a veces se asoma. Ana me trae cartas de amigos que aún viven en el pueblo, y las leo sentada en el jardín. No menciona nombres, pero sé que siguen con sus vidas, el puerto sigue zumbando con barcos, el río fluye, la gente ama y pierde. No busco noticias, pero a veces imagino cómo podrían haber sido las cosas. Esos pensamientos vienen como nubes, y los dejo pasar, sin retenerlos.
Ayer encontré una postal vieja en la librería, escondida entre las páginas de un libro. Mostraba un río como el que tengo ahora frente a mí, con un bote que se mece en las olas. En el reverso alguien había escrito: a veces hay que soltar para poder flotar. No sé quién lo escribió, pero dejé la postal sobre mi mesa, al lado de la maceta con margaritas. Me recuerda que eso fue lo que hice, soltar. Me levanto del banco, me pongo el sombrero y camino junto a la orilla. Mis zapatos dejan huellas sobre la arena húmeda, pero sé que el río las borrará por la mañana. No me convertí en otra persona, no encontré un propósito grande ni la felicidad eterna. Pero aprendí a escucharme, no a la Lucía que sostenía la villa ni a la que se escondía tras los deberes, sino a la que ríe con los chistes de Raúl, que planta margaritas, que se detiene a mirar un atardecer. Y cuando miro el río, siento que algo cálido se extiende en mi pecho, no fuerte, no dramático, sino tranquilo, como la luz que se cuela entre las nubes. Camino de regreso a casa, y mis pasos son ligeros como un suspiro. Mañana abriré la librería, regaré el limonero, tal vez charle con Raúl sobre sus cuadros. O simplemente me sentaré en el jardín y pensaré en lo lejos que he llegado. Y eso, lo sé, es suficiente.